Hola, ¿qué tal? Te saluda el pastor Rodolfo Luis. Bienvenido a nuestro programa El Poder de la Fe. Hoy vamos a continuar con nuestro programa y la serie La Armadura de Dios. Por cierto, hoy va a ser el último tema acerca de la armadura de Dios, puesto que la semana próxima comenzaremos otra nueva serie que tiene que ver con la oración, es el tema de la oración. Y hoy, pues, vamos a culminar con este tema de la armadura de Dios. En Efesios 6:17, la nueva versión internacional, Pablo escribió: tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es decir, que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. No lo puedes olvidar. La palabra de Dios es todopoderosa. La palabra de Dios es el plan de Dios para la humanidad, es el propósito de Dios, es la autoridad de Dios, es el señorío de Dios, es todo. Fuera de la palabra no vamos a encontrar ninguna versión que nos pueda ayudar, ninguna orientación que nos pueda guiar, ninguna verdad que pueda ser edificante. Solamente la palabra de Dios tiene los recursos, el potencial, la autoridad, la sabiduría de Dios para hacer que cada persona que acepta el mensaje del Evangelio, la palabra que Jesucristo trajo y que usó con poder, porque es la espada del Espíritu, es la que convence, es la que hace posible que las personas puedan entender la grandeza del amor de Dios, la miseria espiritual de cada individuo y el recurso único de un Salvador exclusivo, Jesús, Dios hecho carne. Y todo eso está en la palabra, en la Biblia, en ese libro maravilloso que Dios ha permitido que de generación en generación quede sin añadirle absolutamente nada y sin restar tampoco absolutamente algo, porque es palabra de Dios. Así que durante varias breves reflexiones hemos estado trabajando sobre el significado, autoridad y señorío que representa la armadura de Dios en la vida de todo seguidor de Jesucristo, salvos por gracia divina y bajo la guía del Espíritu Santo de Dios, nutriendo nuestra alma, el espíritu y conformando nuestra mente bajo el poder nutricional de la palabra de Dios. Así que en primer lugar vamos a ver que Pablo declara que la espada del Espíritu Santo es la palabra de Dios. Pero dice allí a Timoteo, él escribiéndolo: pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido. Aprender y convencido. Pues sabes de quién lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura, de tapa a tapa, de Génesis hasta Apocalipsis, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La recomendación de Pablo al joven pastor Timoteo, un producto, el fruto de su ministerio, y alguien a quien le había confiado también la guía y la orientación sobre una congregación. En Hebreos capítulo 4, versos 12 y 13 dice ahí también de la nueva versión internacional: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto y expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. ¿Dónde encontramos todo eso? Lo encontramos en la palabra de Dios, en la Biblia. Y es ella la que nos está diciendo lo que es y en qué consiste y qué poder y qué autoridad tiene y qué dimensión. Así que, en primer lugar, sí es palabra de Dios y es como espada. Penetra, alcanza, descubre las intenciones, produce cambios. Es por medio de ella que podemos ser salvos. En segundo lugar, la palabra de Dios, la espada del Espíritu, es la expresión del propósito de Dios. No solamente nos descubre nuestra condición y nos enseña nuestra gran necesidad y nos muestra el gran recurso de la salvación por gracia, es decir, gratis, por medio del poder de la fe en Jesucristo, lo que Cristo hizo por nosotros al pagar sobre la cruz del Calvario, la liberación, la justificación y la anulación
de los decretos que eran contra nuestras vidas por causa de nuestro pecado y rebeldía hacia la soberanía de Dios, hacia los valores morales únicos y eternos que Dios ha establecido. La sociedad secular quiere crear nuevos valores, pero esos valores no tienen sentido, ni tienen objetivo, ni tienen la calificación. La palabra no puede ser alterada, la de Dios no puede, está establecida. Él es el creador del cielo y la tierra, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Tú, yo y todos, y los que nazcan después también. ¿Por qué razón? Porque es por medio de su palabra que el cielo y la tierra fueron hechos. Y es por medio de su palabra que el hombre fue hecho a su imagen y semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, dijo Dios, y del polvo de la tierra formó el primer hombre Adán. Y le dio una gran comisión, la de administrar la creación. Puso debajo de todo, todas las ovejas, todos los bueyes, todos los animales terrestres, todas las aves de los cielos, los peces del mar. Le dio autoridad sobre ellos para administrar. No le dio autoridad para hacer tiranías, ni gobiernos corruptos. Todo eso viene después. ¿Por qué? Por la desobediencia a los valores establecidos, a los principios establecidos. ¿Cuánto ha sufrido la humanidad? ¿Cuánto hemos sufrido cada uno de nosotros? Y puede sufrir más todavía cada ser humano por causa de la desobediencia original y por supuesto la herencia que nos alcanza cada uno, y hacemos nuestras propias desobediencias y vamos acumulando en contra nuestra, ¿qué cosa? El juicio de Dios, el juicio de Dios. Ahora acá, Isaías 55, verso 11, dice allí, Dios revelando su propósito. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Es Dios, a través del profeta Isaías, expresando eso. Ahí está, 750 años antes de que Jesús naciera. Ya el profeta Isaías, hablando a la nación hebrea, está hablándole una vez más de los propósitos de Dios. En el Salmo 119, verso 97 al 105, también de la Nueva Versión Internacional, dice, ¿cuánto amo yo tu ley? Escribe el salmista, la ley. Y va a usar una serie de palabras, ley, mandamientos, preceptos, palabra, para hablar de lo mismo, palabra de Dios, de la voluntad de Dios, de lo que Dios ha manifestado, del propósito de Dios, de lo que Él ha establecido. Cuánto amo yo tu ley, todo el día medito en ella. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos porque me pertenecen para siempre. Los mandamientos de Dios, los tengo, son míos. Si no lo hace parte de tu vida, si lo acepta. Tengo más discernimiento que todos mis maestros porque medito en tus estatutos. Otra palabra que usa para la sabiduría de Dios, para la revelación de Dios, para el plan de Dios. Tengo más entendimiento que los ancianos porque obedezco tus preceptos. Precepto, otra palabra más que habla acerca de la palabra del Señor. Aparto mis pies de toda mala senda para cumplir con tu palabra. No me desvío de tus juicios porque tú mismo me instruyes a través de ella. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel a mi boca. Me hacen bien, me satisfacen, alimentan mi alma, mi espíritu. La fe me hace estar acorde a la voluntad tuya. De tus preceptos adquiero entendimiento, por eso aborrezco toda senda de mentira. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Así que ahí está el propósito de Dios establecido. A través del Salmo lo podemos ver, a través de muchísimos otros versículos de la Biblia lo vamos a encontrar, pero lo hacemos resumido, encapsulado, de tal manera que puedas tener conocimiento, contenido de primera mano, puedas entender el plan de Dios y puedas recibirlo en tu corazón y lo puedas digerir, bueno, usando una expresión mejor, reflexionar en tu mente para apropiarte del valor que ella tiene para tu vida. En tercer lugar, Jesús dijo que sus palabras son vida y verdad. En Juan 17, 14 al 19 de la Nueva Versión Internacional, Jesús dijo, yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha olvidado porque no son del mundo. Está hablando el Padre, está en una oración, la llamada oración de intercesión de Jesús por sus discípulos y por los que habrían de creer a través del mensaje y el testimonio de ellos al predicar, cumpliendo la gran comisión, hasta nuestro día y hasta que Jesús venga. Dice, como tampoco yo soy del mundo, los discípulos dicen no son del mundo, ningún cristiano pertenece al mundo, vivimos en el mundo, podemos tener un número
que nos identifica, un nombre que nos identifica, una dirección que nos ubica, pero no somos de esta propiedad, de esta tierra ya. ¿Por qué? Porque pertenecemos a otra familia, la familia de Dios, que tenemos hermanos, que tenemos primos, que tenemos tíos, mamá y papá, hijos, esposa, sí, eso sí, familia humana, biológica, pero hay una familia que está por encima, es la familia de los ganados, rescatados, liberados, regenerados, reconciliados con Dios por medio de la palabra, porque el Espíritu Santo les ha convencido de pecado, justicia y juicio usando la palabra, y ha hecho posible que recibamos el don del Espíritu Santo, que nos sella y que somos ahora propiedad de Dios y miembros de la familia de Dios, hechos hijos e hijas de Dios. Dice, ellos no son del mundo como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Jesús está hablando del contenido del mensaje que trajo, la buena nueva, la buena noticia, el evangelio de salvación, de redención, de liberación y de sanidad interior, de estabilidad emocional, de cambio de manera de pensar y de actuar, de toma de decisiones, de un enfoque distinto y una perspectiva completamente ampliada de lo que es el reino de Dios, el lugar que ha prometido, la casa del Padre. Desde acá disfrutando de esa relación y fortaleciéndonos cada día más en el gozo de saber que somos hijos e hijas de Dios por medio del poder de la fe en Jesucristo, la palabra viva. Dice allá en Juan 5:24, ciertamente les aseguro, dijo Jesús, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y crea al que me envió, al Padre, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Mira cuán importante es la palabra de Dios, qué poder tiene. Cuando la creo, la recibo, la acepto, la disfruto, la vivo, la hago parte de mi ser. ¿Por qué? Porque estoy agradando al Padre y ella es la que te da vida. ¿Por qué te da vida? Porque Dios es vida, porque Jesucristo es la vida, que vino a dar vida al que estaba muerto en pecados, a toda la humanidad que está muerta en pecado, pero cada creyente entra en una nueva relación y esa es la relación de vida, no de muerte, no de derrota, es de victoria, es de éxito, es de gloria para Dios y gloria eterna. En Juan 6, 68 a 69 dice, Señor, contestó Simón Pedro ante una pregunta de Jesús, que le dijo, ¿quieren ustedes irse después de estar hablándole a muchas personas? Y muchas personas no aceptarlo y regresar a su antigua vida. Y Jesús le preguntó, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios, quiere decir el Hijo de Dios. Allí está la gracia de Dios obrando. Pedro, iluminado por el Espíritu Santo, tocado por la palabra que había escuchado durante aquellos meses ya de ser discípulo de Jesús, recibiendo contenido constantemente de un modo diferente de pensar, de actuar, de decidir y de convivir. Pedro entendió todo esto y dio testimonio. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A dónde vamos a ir? Tú tienes palabra de vida eterna. Las demás palabras que hay, filosofías y falsas religiones y movimientos sociales, no sirven absolutamente para nada, simplemente para entorpecer más la vida y el contenido del mundo. Pero cuando te recibimos a ti, encontramos la luz, encontramos la libertad, encontramos la sanidad, encontramos la paz, encontramos el gozo, encontramos la plena realización, porque entramos en contacto contigo, la vid verdadera. Jesús dijo que su palabra da libertad. En Juan 8, 31, 32 dice allí, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, su palabra, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si el Hijo de libertad, dijo Jesús, seréis verdaderamente libres. El 8:51 dice, ciertamente les aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. Está hablando de la muerte eterna. La muerte eterna espiritual es la separación eterna de Dios. Hay muerte biológica
que se cumple. La paga del pecado es muerte. Se cumple hasta que Cristo venga. El día que Cristo venga, los que estemos vivos, yo lo espero en mi tiempo, seremos arrebatados sin ver muerte y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, dice el apóstol Pablo, y seremos semejantes a Jesús en santidad plena para estar con Él por siempre, nuestros cuerpos transformados. Los que han muerto creyendo en Jesucristo serán resucitados con un cuerpo glorioso, sin defecto. No importa que te hayan amputado un pie, una pierna, te hayan cortado aquí o allá, o hayas estado trozado, o te hayan martirizado cortándote la cabeza, tendrás el cuerpo sano, santo, lindo, hermoso, hecho por Dios vivo, el mismo cuerpo, pero plenamente perfecto, sin dolores ni angustia, porque las primeras cosas pasaron y ahora todo es nuevo con el Señor. Ciertamente le aseguro que el que cumple mi palabra, la obedece, nunca morirá. Pablo recomienda a los filipenses, la carta a los filipenses capítulo 2, versos 14 al 16, hagan todo sin quejas ni contiendas, está hablando de la iglesia, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Ahí está la clave. Cuando tú hablas de Dios, cuando tú vives lo que has aprendido y estás aprendiendo y reflexionando sobre ella, cuando tú te mantienes en ese espíritu de obediencia a lo que el Señor enseña en su palabra, de tapa a tapa de la Biblia, los mandamientos, las enseñanzas, las parábolas, cuando entiendes el mensaje, las profecías cumplidas, las que se están cumpliendo, las que están por cumplir, cuando estás consciente de que Jesucristo viene otra vez a buscar a cada creyente, a su iglesia, cuando estás consciente de que las promesas de Dios se cumplen porque las estás viviendo plenamente en tu diario vivir, entonces estás cerca, muy cerca de ese punto maravilloso y único de saber que eres un hijo y una hija de Dios, reconciliado con Dios por la gracia de Dios, gratuitamente por la fe, y que el Espíritu de Dios que mora dentro de ti te ha sellado y eres propiedad de Dios, que nada ni nadie te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, y esperas el día glorioso en que Jesucristo ha de llegar a buscar a su iglesia o nos llame a su presencia. Conclusión. La palabra de Dios es la espada del Espíritu y Dios la usa para convencer, redarguir, corregir, instruir en justicia y enseñarnos la verdad de todo lo que nos espera. La palabra de Dios, la espada del Espíritu, es la expresión del propósito de Dios para todos, es la regla que mide nuestra conducta, es la que da valor a nuestra existencia al ser reconciliada con el Padre por medio de Jesucristo. La palabra de Dios, la espada del Espíritu, proporciona libertad, vida y paz con Dios. La armadura de Dios es la plena identidad de los creyentes en Jesucristo con la plenitud de la divinidad. Es decir, cuando hablamos de todas las partes de las piezas de la armadura de Dios, solamente estamos diciendo y estamos creyendo y debemos entenderlo que es tomar la naturaleza divina que Dios nos brinda para estar cubiertos contra la artimaña del error del enemigo que nos quiere atraer, destruir, esclavizar, pero que no podrá, porque la palabra de Dios, su palabra eterna, ha tocado profundo, ha plantado, está dando fruto y el fruto va a permanecer, porque estamos unidos a Cristo por el poder de la fe, por la gracia divina, por la obra del Espíritu que nos selló. Ahora nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y tú? ¿Qué has hecho? ¿Conoces a Jesucristo? ¿Lo has aceptado como Salvador personal? ¿O simplemente estás investigando y no tomando decisión? Yo te invito hoy a que aceptes a Jesucristo como Salvador personal y que leas la Biblia de tapa a tapa y fortalece tu fe y tu relación con Dios, asistiendo a una congregación cristiana donde se enseña la palabra de Dios, donde se habla de la palabra de Dios, donde se viva la palabra de Dios, y tú mismo vívela, porque de ti mismo depende el que puedas mantenerte en el camino de Dios. Él te ama, pero quiere tu respuesta para entonces fortalecer tu vida, fortalecer tu andar, darte una visión profunda de su plan y propósito, una relación íntima que nadie puede
disolver una propiedad de tu vida para el reino de los cielos que nadie puede dañar. Jesucristo te ama. Pastor Rodolfo Luis.